Y claro, y luego cuando vamos a la Biblia vemos como de repente Génesis, que se escribe siglos antes de Jesús, concuerda con el libro de Apocalipsis que lo escribe el apóstol Juan, 90 años después de Jesucristo. ¿Cómo esa relación? O sea, que alguien me explique por qué. Como dice el libro de Daniel. El libro de Daniel dice que en el final de los tiempos la ciencia aumentaría. ¿Y qué está pasando el día de hoy? Ya los móviles que nos compramos el año pasado, ya el día de hoy. Y ¿saben qué? Ayer le estaba contando a mi esposa, China, ahora mismo ellos están probando un avión, los chinos, que son capaces de ponerse, ¿no? Y no es una prueba de ahora, es una prueba que la tienen hace 2 años. Hace 2 años estaban probando un avión que es capaz de ponerse desde China a la Florida en 14 minutos. Y es algo que está escrito en el libro de Daniel. El libro de Daniel dice, la ciencia en el final de los tiempos aumentará. 14 minutos desde China a Florida. Que dice que sí, el libro de Daniel, en el final, dice que en el tiempo final la ciencia aumentaría. Entonces que estaban preocupados Estados Unidos y Reino Unido, ya lo hablaban hace 2 años, estaban preocupados por China porque ellos estaban probando, le llamaban Mach o algo así, una velocidad 40 Mach o algo así, no sé, ahora mismo no recuerdo. Y ellos estaban haciendo una prueba entre 8 y 10 Mach y los chinos estaban en 40 Mach. Y estaban súper preocupados los ingleses y los estadounidenses por lo que estaba pasando en China, porque China ellos tienen como la intención de controlar el mundo. Y estaban preocupados porque también ya le habían escrito a Donald Trump, y eso es hace 3 años, que estaban intentando los chinos comprar toda la tecnología que puedan, o comprar las empresas de Europa para ellos convertirse en el año 2030 en la potencia mundial. Y estaba Estados Unidos y claro, los países que ahora mismo, vamos a decir así, los países primermundistas estaban preocupados por el tema de China. Entonces Estados Unidos dice que le mandaron el servicio de inteligencia porque China quería comprar una empresa alemana de tecnología, de estas que desarrollan tecnología, y ellos querían ir y comprar esa empresa porque esa empresa pues les iba a ellos catapultar, darles más impulso. Entonces Estados Unidos les mandó un informe a los alemanes, a Angela Merkel, y les dice, si ustedes le venden esa empresa a China, dice, ustedes van a cometer un gran error porque China se va. Ya ellos están creciendo a un nivel brutal. Y decían que, claro, entonces hablaban de los chinos, decía que los chinos, ellos no cambian su cultura. Entonces hablaba de aquí, por ejemplo, en España. Ustedes se fijan en los chinos en España, ellos no tienen vacaciones, están 24 horas, 35 días. Trabaja y no se cansan. Dice, y ellos a donde llegan, ahí están, y trabajan, y dice, ustedes no van a ver un chino trabajando para alguien. Siempre los chinos están ellos mismos trabajando para ellos mismos. Y ellos hacen su vida familiar en el negocio. Entonces, claro, la gente está preocupada. Y aparte, ¿saben qué? Eso la Biblia lo dice. Libro de Apocalipsis, los reyes del oriente dice que vendrán y harán guerra a Israel. O sea, es algo que ya la Biblia lo menciona. En el libro de Apocalipsis dice, habla de los reyes del oriente, o sea, de los que dice que vendrán con un ejército de 200 millones. Libro de Apocalipsis, 200 millones. ¿Y quién el día de hoy es capaz de tener un ejército de 200 millones? El único país capaz es China, porque China tiene 1.400 millones de habitantes y no tiene más. 1.400 millones de habitantes. Entonces, es algo que, o sea, lo que el día de hoy estamos viendo nos está llevando a lo que la Biblia nos habla del tiempo final. Entonces yo les pregunto a las personas que no creen en Dios, ¿cómo la Biblia, escrita hace siglos atrás, ya nos mencionaba de todo esto y de todo lo que el día de hoy está ocurriendo en el mundo? Porque queda su teoría del Big Bang. Mira, y qué curioso que hablaban del tema cuando estudiaban hablaban del tema de Darwin, y Darwin se inventa la teoría de las especies, que venimos del mono. ¿Y qué pasa con Darwin? Él se inventa esta teoría, pero luego después se convierte al cristianismo. Si ustedes investigan la vida de Darwin, su esposa era cristiana y al final incluso creo que se arrepiente de esta teoría que él mismo hizo, pero ellos lo tomaron y lo adaptaron para, vamos a decirlo así, el sistema educativo, porque es lo que te enseña. Es lo que el día de hoy nos enseña. Entonces,
También había un estudio, escuchaba un estudio de que hay varias revistas, ¿no?, científicas que hablan del tema del coronavirus y que ponían el coronavirus y ponían los estudios científicos de la existencia del coronavirus. Pero hay otros que son incrédulos del tema del coronavirus. Entonces sacaban sus revistas del coronavirus y las pruebas científicas de por qué no existe el coronavirus. Entonces vemos a quién creemos, al uno o creemos al otro. Pero le damos las gracias a Dios que dice la Biblia en Apocalipsis. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis? Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero con sus falsas noticias. Y al que le escuchaba el día de ayer era un militar que hablaba, y es un militar que hablaba hace 2 años, que hablaba del tema de China y hablaba de lo que estaba pasando ahora mismo en el mundo entero. Y hablaba del tema de las noticias, cómo las noticias manipulan a las personas. Por medio de la televisión te manipulan, metiéndote miedo con el tema del coronavirus, metiéndote miedo con sus noticias. Entonces claro, hay noticias que sabemos que son verdad, pero hay otras noticias que no. Por ejemplo, el tema del coronavirus, yo creo que lo han sacado totalmente fuera del contexto, ¿no? No somos de los que, como dice la palabra, de los que andamos en tinieblas en Tesalonicenses, sino de los que estamos atentos a lo que pasa en el mundo, viendo qué es lo que Dios nos dice, para que el mundo y Satanás, como dice la palabra, no nos engañe, sino podamos nosotros seguir hacia adelante sin miedo, sin temores, sabiendo que el Señor está con nosotros. Dice la palabra, no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te protegeré, siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia serán avergonzados todos los que contiendan contigo. Entonces nosotros vamos a descansar en las promesas de Dios, echar fuera el miedo. Y el mundo, si quiere tener miedo, pues bueno, nada, en lo que esté en nosotros, pues compartir con ellos si nos dejan, si nos permiten, porque otra cosa no podemos hacer, orar, rogar por ellos, para que Dios toque sus corazones, y como un día Dios nos abrió los ojos, pues así también que los ojos de ellos sean abiertos, ¿no? Entonces dice la palabra que el eunuco, ¿no?, le piensa a él, Felipe, a ver qué dice aquí, verso 34, y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca ahí, comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a detener el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, que yo creo que de aquí es lo que sacan lo del tema del arrebatamiento, porque en otra parte de la Biblia yo no veo que diga arrebatamiento. Pero dice, el Espíritu arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y gozoso siguió su camino. Pero Felipe se halló en Azoto, y pasando predicaba el Evangelio a toda criatura. Qué curioso que les estoy hablando de que China está ya experimentando, y ahí ya el Señor había hecho una transportación a Felipe, más rápido que los... Sí, lo había arrebatado, ¿no? Entonces vemos como nuevamente por una persona, en este caso Felipe, que era evangelista y apóstol, le explica el evangelio, las escrituras a este etíope. No fue Dios desde el cielo, no le dijo, etíope cree, no, sino le envió a un hombre para que le hablase de Dios. Y él rápido creyó a Jesús porque él creía en Dios. Entonces hay personas, como vamos a ver más adelante, que creen en Dios, pero no creen de forma correcta. Y por eso es importante que nosotros nos congreguemos, porque dice la palabra en Hebreos, sin dejar de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Es bueno que tengamos esta reunión de oración, donde podemos rogar por nuestra familia y donde podemos adorar y alabar el nombre de Dios. Y dice, ok, el libro de los Hechos. Entonces el libro de los Hechos también, que estoy leyendo ahora, porque este es del libro de los Hechos, esta historia, nos habla de que los primeros discípulos de Jesús, o los primeros cristianos, estaban en el templo, estaban en casa, y dice, comían el pan y tenían comunión unos con otros. Entonces es importante que haya esta comunión
es importante que escuchemos la palabra de Dios para poder comprender más y más y poder conocer más y más al Señor, ¿no? Dice, creer de la forma correcta. San Juan capítulo 4. Vemos cómo esta samaritana creía en Dios. Dice que, para finalizar, vamos a cerrar con esta. Entonces dice que Jesús se acercó a esta samaritana. Verso 21 dice. Ok. Entonces dice que Jesús empieza a profetizarle a esta mujer. Le empieza a decir, ella no le conocía de nada, y le empieza a hablar de su vida, a decirle lo que había pasado en su vida, y ella se sorprende y dice, ¿cómo él sabe de mi vida? Y a veces así pasa, tú te sientas a escuchar una predicación y de repente empiezan a hablar de cosas que a ti te están pasando, y ¿cómo le contaron a esa persona lo que yo estoy pasando o lo que yo estoy viviendo? ¿No? ¿Cómo le contaron que bajó mi relación con Dios? No, es el Señor que usa a través de los dones o a través del Espíritu Santo, usa a esa persona para hablar. Entonces ella, como se da cuenta de eso, le dice el verso 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y lo que me llama la atención es que el Señor le dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, en otras palabras, ustedes dicen que los católicos, ustedes dicen que los ortodoxos, que los evangélicos, no, dice, la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, tiene que venir ese encuentro personal con Jesucristo, porque de nada a ti te vale etiquetarte de una religión y luego que tu vida siga siendo lo mismo, que tú seas el mismo Satanás, ¿no? Porque de qué te vale decirte yo soy, y luego después escuchamos los testimonios a veces en las noticias. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que el diablo se pone la Biblia debajo del brazo. Y por eso hay gente que dice, no, es que yo no creo en Dios porque mira lo que está pasando, mira lo que la gente está haciendo, ¿no? O mira lo que los sacerdotes o lo que se dicen religiosos lo que están haciendo. Pero cuando nosotros venimos a la Biblia, vemos que la Biblia desenmascara todo esto, diciendo que tengamos cuidado de la gente que habla de Dios, que se pone la Biblia debajo del brazo y es el mismo diablo que está ahí encarnado. Entonces, claro, ya mi fe no está puesta en esa persona, sino mi fe está puesta en Dios, conociendo como lo que la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ya sé que mi fe está puesta en Dios, y si yo veo a alguien, a una persona que me habla de Dios y esa persona es todo lo contrario, sé lo que la Biblia dice, que el mismo diablo se viste de ángel de luz. Entonces ya empiezas tú a discernir, a decir, no, la palabra dice esto, mira, ahí está, se está cumpliendo. En cambio, cuando yo no conozco de la palabra, ¿qué pasa? Veo a esta persona y como no conozco la palabra, ¿qué pasa? Me alejo. Porque si la persona que me habla de Dios es así, imagínate. Digo, oh, ¿para qué me voy a hacer de esa religión? Pero la palabra dice claramente que Jesús no es religión. Que Jesús quiere que tengamos una relación como hijo y padre, como padre e hijo. Por eso dice el Señor, y cuando oís decir Padre, y todo el rato es Padre, a vuestro Padre que está en los cielos. Que nosotros podamos conocerle como nuestro Padre que es Él. Diego, perdón. Sí. A esa mujer fue la única que le dijo que él era el Mesías, ¿no? ¿O no fue a ella? A ella fue la única que dijo que era el Mesías, pues. Me parece que sí, es la samaritana, ¿no? Sí, es la samaritana, pero sí hay varias mujeres, pero no recuerdo si... Porque, por ejemplo, vemos a una mujer que va donde el Señor y le tira el vaso de alabastro. Luego otra mujer que estaba con flujo de sangre, ¿no? Y le toca y es sanada. Y dice, tu fe por tu fe eres sanada. Porque ella creía que a través de él iba a recibir esa sanidad y esa salvación. Entonces... Sí, tranquila. Yo había leído que a ella fue a la única que le dijo que él era el Mesías. Pues puede ser que sí. Ahora mismo no recuerdo ningún otro texto. Sé que hay mujeres que se acercaron al Señor, pero que les haya dicho que él haya sido el Mesías, ahora mismo no lo recuerdo. Tendría que mirarlo. Pero sí, creo que es a la única que le dice que es el Mesías, ¿no? Luego dice en el verso 22, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que nos conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y esto ya les había dicho que judíos, la palabra judíos está escondida en la palabra. En la palabra judíos está escondida la palabra Dios.
para que no lo... Claro, ahí está. Mira, Dios está ahí escondida, el pueblo judío. Bueno, ni tan escondida. Ya. Bueno, no está escondida. Porque sin algún capítulo de Hechos, siempre el nombre de los judíos. Sí. Y yo no entendía, pues ahora ya sé que es Dios. Judíos. Bueno, así les pusieron por Judá, creo que es Judá, por el pueblo por la tribu de Judá, la familia de Judá. Y de ahí viene Judas también, de ese nombre, ¿no? Dice, pero ahora viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, en espíritu y en verdad, de todo corazón. Dice, porque ciertamente los tales el Padre busca y dice que lo adore. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. No está diciendo por rituales, no está diciendo por sacrificios, no está diciendo ponte de rodillas y haz un sacrificio, no. En espíritu y en verdad. Dice, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, que es el llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces, verso 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cuando ella le dice que Él es el Mesías, dice que va y anuncia a su pueblo, a los samaritanos, y empieza a hablar. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todas las cosas. ¿No será este el Cristo? Dice ella. Y empieza a predicar y a testificar de Jesucristo. A los de su pueblo, a los de samaritanos. Vamos a ver qué dice el verso 39. Dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo, Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y Él se quedó 2 días. Dice, y Él se quedó 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Entonces vemos que aquí el Señor usó, primeramente Él le predicó a ella y luego usó una mujer para que llevara el mensaje a otras personas, y dice que por la palabra de ellas muchos creyeron. Entonces vemos como el Señor usa, y hay más textos, hay más textos, usa personas para que el mensaje llegue a las personas. Vamos a hacer una pequeña oración. Y Señor, gracias por este tiempo, querido Padre, en nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, querido Padre, que Espíritu Santo, siempre tú tienes una palabra fresca, Señor. Y queremos agradecerte, querido Padre, por este precioso tiempo. Espíritu Santo, enséñanos tú a poder, Señor, como dice tu palabra, seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad y poder, Señor, seguir aprendiendo, Señor, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Te ruego que les bendigas en el nombre de Jesús. Amén.